Bienvenidos a un nuevo episodio de Libros.fm. Os habla como siempre Francisco Rodríguez Criado y hoy os voy a traer un cuento japonés que me parece a mí que estaba dejando de lado estas historias cortas procedentes de Japón y hoy me parecía un buen día para subsanar esa falta, ¿no? Así que si os interesa no os vayáis porque vamos a leer un cuento que se llama La mandarina. Este autor japonés, nacido en 1892 y fallecido en 1927, se llama Ryunosuke Akutagawa. Ya veis que es complicado pronunciarlo, ¿no? Es uno de los mejores cuentistas japoneses del pasado siglo y es una lástima que se suicidara cuando tan solo tenía 35 años. Fue un día nublado de invierno. Yo esperaba distraído el silbato de partida, arrinconado en un asiento de segunda clase de la línea Yokosuka con rumbo a Tokio. Extrañamente, no había ningún otro pasajero dentro del vagón, que ya se había iluminado con luz eléctrica desde hacía mucho tiempo. Más extraño todavía, pude confirmar, con un vistazo al exterior, que en la plataforma tampoco había una sombra de gente que viniera a despedirse y solo distinguí a cierta distancia un perrito enjaulado que ladraba de cuando en cuando de tristeza. Era un paisaje que se sintonizaba como una obra de magia con mi estado emocional. Un cansancio y hastío inexpresable se anclaba con todo su peso como una nube oscura que anuncia la inminente caída de la nieve. Yo permanecía inmóvil con las dos manos en los bolsillos de la gabardina, sin ánimo para sacar el periódico vespertino que tenía guardado en uno de ellos. Pronto sonó el silbato. Sintiendo un alivio con la cabeza recargada contra el marco de la ventana, me preparé sin emoción alguna a contemplar el retroceso de la plataforma que iba a dejar atrás según la marcha del tren. Antes, sin embargo, se escucharon unas pisadas estrepitosas que se acercaban a la portilla y enseguida se abrió con brusquedad la puerta de mi vagón de segunda clase para permitir la entrada precipitosa de una muchachilla de 13 o 14 años acompañada por los insultos del conductor. Casi simultáneamente, el tren comenzó a moverse con una fuerte sacudida. Las columnas pasaban ante la vista una tras otra, el vagón portador de agua permanecía en otra vía como abandonado, el cargador de maletas le agradecía la propina a algún pasajero, todo esto se quedó a mis espaldas, no sin cierto rencor, envuelto en el humo polvoso que golpeaba la ventana. Con la serenidad recobrada, encendí un tabaco mientras abría al fin los párpados aletargados para observar de una ojeada a la muchacha ahora sentada frente a mí. Se trataba de una típica provinciana con el cabello sin brillo, peinado en forma de hoja de guingo y exhibía una cicatriz horizontal en las mejillas, raspadas por la sequedad, que se sonrojaban en exceso a punto de repugnar. Tenía un pañuelo grande envuelto sobre las rodillas, de las cuales colgaba sin peso una bufanda de lana color amarillo rojizo. Entre las manos hinchadas con sabañones que contenían el pañuelo envuelto, se veía un billete rojo, el pasaje de tercera clase, empuñado con fuerza. No me gustó el rostro vulgar de la muchachilla y me desagradó su vestimenta sucia, además de la irritación que me originó su insensatez de ocupar un asiento de segunda con el pasaje de tercera. Con el tabaco encendido, decidí sin ganas extender el periódico sobre las piernas para olvidarme de su presencia. De inmediato, el rayo solar que caía sobre los artículos se esfumó de repente para ceder el sitio a la luz eléctrica que resaltó en un extraño relieve
las letras mal impresas de algunas columnas ante mis ojos. El tren atravesaba el primero de los tantos túneles que interceptaban la línea Yokosuka. Un recorrido fugaz bajo la luz artificial fue suficiente para darme cuenta de que había demasiados sucesos banales en el mundo para aligerar mi mente deprimida. El tratado de paz, nuevos matrimonios, casos de corrupción, artículos necrológicos. Pasé una revista maquinal de todas esas columnas desérticas mientras se me alteró momentáneamente el sentido de orientación al avanzar por el túnel. Durante todo este tiempo nunca pude borrar de mi conciencia la muchachilla que se sentaba al frente como si encarnara la sociedad vulgar. El tren que se desplazaba en la penumbra, la muchachilla provinciana y el periódico vespertino repleto de noticias ordinarias, esta triple alianza no era sino un símbolo para mí, símbolo que representaba lo tedioso de la vida humana. Harto de todo, dejé al lado el periódico que iba a leer y cerré los ojos como un muerto para tratar de conciliar el sueño con la cabeza recargada de nuevo contra el marco de la ventana. Así pasaron algunos minutos. Sintiéndome amenazado por algo desconocido, recorrí con la mirada alrededor y me di cuenta de que la muchachilla, que se había pasado con celeridad al asiento ubicado a mi lado, forcejeaba con la ventana para abrirla. El vidrio era tan pesado que apenas lograba mover el marco. Con las mejillas cuarteadas, aún más sonrojadas, la muchachilla resollaba sin voz, haciendo sonar la nariz de cuando en cuando. Mientras escuchaba su respiración agitada, no pude evitar cierta conmoción ante la escena, pero no entendí por qué a la muchachilla se le ocurrió forzar la ventana cerrada. Era obvio, al juzgar por la cercanía de las laderas cubiertas por las matas marchitas que reverberaban bajo la luz crepuscular, que el tren no demoraría en entrar de nuevo al túnel. Convencido de que la muchachilla lo hacía solo por capricho, guardé sentimientos sañudos en mi interior y permanecí impasible, casi con un secreto deseo de frustrar su intento, observando esas manos con sabañones que se desesperaban por bajar la ventana. Pronto el tren entró al túnel con un clamor estruendoso y al mismo tiempo la ventana al fin bajó cediendo ante la fuerza de la muchachilla. Del marco rectangular irrumpió un aire negro, cargado de hollín, que no tardó en invadir todo el vagón con humo asfixiante. Delicado de la garganta desde antes, tuve un terrible ataque de tos ante la afluencia polvosa que me acometió en el rostro, sin tener tiempo siquiera para taparme la boca con el pañuelo. Sin un asomo de preocupación por mí, la muchachilla sacó la cabeza de la ventana y dirigió su mirada hacia adelante con el cabello peinado en forma de guingo ondulando en el aire oscuro. Si no llegué a regañarla sin piedad para forzarla a cerrar la ventana en el mismo instante en que la enfoqué bajo la lámpara ensuciada por el hollín, controlando a duras penas la tos, fue porque se filtró con el cambio repentino de luz que iluminó el paisaje exterior el aire fresco con olor a tierra, matas y agua. Ahora el tren, que ya había dejado atrás el túnel, iba pasando por un crucero de arrabal situado entre una colina y unas pilas de heno. Ahí cerca se apretujaban en desorden casas miserables con techos de paja y tejas, y una bandera flameaba lánguida con reflejo del atardecer, quizá siguiendo el movimiento acompasado del guardabarreras. Apenas sentí el alivio de haber sobrepasado el túnel, distinguí al otro lado de la barrera tétrica 3 niños con mejillas sonrosadas, alineados en una fila apretada. Todos eran bajos de estatura,
como si se hubieran encogido bajo el cielo nublado y vestían de manera sombría, casi como el paisaje de ese barrio anonadado. Con las miradas alzadas para observar la marcha del tren, los niños levantaron las manos al unísono y gritaron palabras incoherentes a voz en cuello, mostrando sus campanillas inocentes. En ese mismo instante, la muchachilla, que había permanecido con la cabeza fuera de la ventana, extendió de pronto los brazos para sacudirlos con brío a diestra y siniestra, y lanzó una media docena de mandarinas que resplandecieron en el aire con calidez del sol primaveral, como para levantar el ánimo antes de caer una tras otra encima de los niños alborotados. Me quedé sin respiración y comprendí todo de inmediato. La muchachilla, que iba a trabajar de sirvienta doméstica en alguna casa lejana, agradeció la despedida ardorosa de sus hermanos al lanzarles unas cuantas mandarinas que había guardado en su seno. El crucero de arrabal, teñido por el crepúsculo, los tres niños que lanzaron alaridos de pájaro y el color fresco de las mandarinas que revolotearon sobre sus cabezas, esta escena se disipó en un abrir y cerrar de ojos tras la ventana del tren, pero se quedó grabada en mi mente con una nitidez elegíaca. Y sentí surgir desde el fondo de mi alma un júbilo misterioso nunca antes experimentado. Irguiendo la cabeza con resolución, escudriñé el rostro de la muchachilla como si fuera otra persona. Sentada de nuevo al frente, la niña seguía asiendo el billete de su pasaje de tercera clase en su puño cerrado, con las mismas mejillas raspadas, sumergidas en la bufanda de lana color amarillo rojizo. En ese momento logré olvidarme, aunque fuera de manera efímera, tanto de mi fatiga y hastío como de esta vida incomprensible, vulgar y tediosa, por primera vez en muchos años. Bueno, pues espero que os haya gustado este cuento del japonés Akutagawa, por Dios que mal se pronuncia, y espero, si tenéis ganas o deseáis que comparta otros cuentos japoneses, pues no tenéis más que decirlo, pues tengo elegido varias piezas de varios autores. Nada más por hoy, os invito a que sigáis escuchando estos podcasts en libros.fm. También los tenéis disponibles en iVoox, en la sección Libros FM de iVoox, y por supuesto también en mi canal de Francisco Rodríguez Criado en YouTube. Y os ruego que si os gusta, pues los apoyéis de alguna manera, dándole a me gusta, compartiéndolo o simplemente haciendo comentarios. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta otra.